Bueno, en San Lázaro, Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, aquí de la Cámara de los Diputados, celebraron su primera reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda con la finalidad de conocer las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal al Congreso para la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia energética. El presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado José Isabel Trejo Reyes, informó que esta reunión es la continuidad de sesión permanente en que están declaradas ambas comisiones para analizar la legislación secundaria en materia energética que se espera sea discutida en un próximo periodo extraordinario de sesiones. Así, en su exposición inicial, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Miguel Mesmacher, pues dijo que uno de los aspectos más novedosos de la iniciativa es el régimen fiscal. En ese sentido explicó que se cobrará una cuota por la fase exploratoria y se refirió a la propuesta de establecer un cerco fiscal en cada uno de los contratos que se vayan a realizar. En cada uno de los contratos. Aquí, ¿cuál es la lógica? Que cada uno de los contratos va a ser una unidad fiscal distinta, es decir, no se va a permitir la consolidación fiscal desde el punto de vista de los contratos petroleros. Aquí, ¿cuál es la lógica? El que evitemos que, por ejemplo, se estén asignando costos a los contratos que se incurrieron en otro tipo de actividades o que se puedan comprar empresas con pérdidas y luego con eso se busque reducir el monto de ingresos y el pago que corresponde asociado a esos ingresos al fisco. Bueno, destacó que las licitaciones serán asignadas en audiencias públicas y señaló que con la reforma se busca tener acceso a nuevas tecnologías para una mayor extracción. La idea es que a través de la reforma podamos estar encontrando y extrayendo el crudo a menores costos. Entonces, en este ejemplo, lo que decíamos es, bueno, en una situación actual, con la tecnología actual, a lo mejor nos cuesta $20 por barril extraer el crudo. En una situación, por ejemplo, donde estuviéramos utilizando mejor tecnología, el costo, en lugar de ser $20, sería de $10 para la extracción, y eso implica que, de hecho, entonces la renta petrolera subió, porque tienes menos costos para la exploración y la extracción, y eso nos deja $90 por cada barril libre como renta petrolera. Bueno, y respecto al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, dijo que recibirá todos los ingresos petroleros salvo por el pago del impuesto sobre la renta. El funcionario señaló que se pretende contar con total transparencia y rendición de cuentas. Con respecto a los contratos, va a haber total transparencia en términos de cómo se determinaron las condiciones fiscales de los contratos, cuáles fueron los resultados de las licitaciones, cuáles son los ingresos asociados a los contratos y cuáles son los costos de los contratistas. En otras palabras, en lo que es un ejemplo a nivel internacional de transparencia en esta materia, todos los pagos asociados a los contratos van a ser públicos. No va a haber secreto fiscal desde el punto de vista de los pagos contractuales, para evitar cualquier problema de corrupción. Luego de la presentación de las iniciativas a cargo del funcionario Miguel Mesmacher, se dio paso ya a las preguntas y respuestas con los legisladores. El Partido Revolucionario Institucional destacó la importancia de la capacitación del personal para la implementación efectiva de las reformas y además habló de la importancia de dar a conocer los beneficios que esta propuesta traerá a la población. Sin duda es esencial para el éxito en el desarrollo de proyectos que las leyes secundarias, así como los reglamentos, proporcionen flexibilidad operativa a través de prácticas internacionalmente aceptadas y limiten la necesidad de reciclar la toma de decisiones. Se está proponiendo que los reguladores deberán de tener autosuficiencia presupuestaria y yo creo que va a ser muy importante que en el proceso presupuestario, ya a partir del próximo año, pues haya un fuerte trabajo ya desde el punto de vista del proyecto de presupuesto de egresos que mande la Secretaría de Hacienda y lo que apruebe esta Cámara de Diputados para asegurar que realmente se estén cumpliendo esas condiciones de suficiencia presupuestaria y que realmente tengamos unos reguladores fortalecidos. Y entendiendo el énfasis y la importancia de seleccionar a quien brinde los mayores pagos del Estado
aunque sí será importante que los criterios de precalificación reflejen una política por parte de la Secretaría de Energía y de Hacienda para apoyar a la industria mexicana y desarrollar plenamente el potencial de inversión y de producción petrolera de las empresas nacionales. Bueno, Acción Nacional aseguró que la reforma debe tener un efecto alentador en la población mexicana y que se deben establecer los beneficios para la población. Se dijo en contra de la iniciativa del Ejecutivo Federal en cuanto al trato distinto que se le dará a Pemex con el resto de las empresas que compitan en este sector. Para las asignaciones que se pretende derivada de la ley, de la propuesta en la ley de hidrocarburos, se está haciendo simplemente un copiado de la ley de derechos para que Petróleos Mexicanos siga contribuyendo igual como hasta ahora, y eso no le va a permitir capitalizar a la empresa y menos le va a permitir ser una empresa productiva del Estado que tenga las condiciones suficientes para enfrentar la competencia de otras empresas aquí en nuestro país. No es un trato distinto a Pemex, es un trato distinto a lo que son las asignaciones y los contratos. Es decir, obviamente las asignaciones es una figura distinta, las asignaciones se hacen directamente por parte del Estado a Pemex. Entonces, no es un tema de discriminación ni mucho menos en contra de Pemex. De hecho, desde la Constitución se establece la figura de las asignaciones y donde las asignaciones solamente se le pueden estar dando a empresas productivas del Estado. ¿De qué nos va a servir que tengamos, y es inquietud de nuestro partido, que tengamos más ingresos fiscales si los ciudadanos no se van a ver beneficiados en su bolsillo y en su día con día de su vida diaria? Y yo le preguntaría al señor subsecretario, ¿qué vamos a hacer con las tarifas eléctricas? Es inquietud del Partido de Acción Nacional, tiene que haber una tarifa social para determinadas partes. ¿Y qué vamos a hacer con los costos de la gasolina? Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática señaló que la iniciativa no despeja dudas sobre las fallas de mercado, así como el pasivo laboral en Pemex. Aseguró que el sector se puede modernizar sin privatizar. Además, dijo que es fundamental que se garantice que la sociedad esté debidamente informada. ¿Qué propone la iniciativa para evitar prácticas de corrupción y la opacidad en el otorgamiento y en la operación de los contratos? En su exposición no me fue lo suficientemente clara. El año pasado el PRD apoyó una reforma fiscal progresiva para que paguen más los que más tienen, para hacer el Estado de mayores recursos, para atender las necesidades de las clases más desprotegidas. Ahora aparecen ustedes diciendo que solo se le va a reducir la carga fiscal a Pemex, lo que sin lugar a duda va a generar faltantes en los ingresos, el famoso boquete fiscal. Es muy importante que se preserven todos los componentes de transparencia que se están estableciendo. Obviamente a ustedes les corresponderá también evaluar si quieren que hayan elementos de transparencia adicionales, pero la iniciativa ya incluye elementos como el que se estará publicando contrato por contrato cada mes, cuáles son los ingresos, cuáles son los costos, cuáles son los ingresos que recibe el Estado, y eso buscando justamente el evitar el que puedan haber problemas de corrupción o de falta de transparencia. Los ordenamientos jurídicos que se crean o modifican lo único que pretenden es garantizar la apertura, una reforma para invitar a la inversión extranjera al costo que sea, y que venga para modificar los crecimientos económicos, por poner un ejemplo, el del año pasado del 1.1. Está en esta totalmente ausente un nuevo modelo energético, no hay una visión de largo plazo del sector y hay un desmantelamiento acelerado de Pemex. Esa es la propuesta que nos están ofreciendo al pueblo de México. En el turno del Partido Verde, el diputado Tomás Torres preguntó al funcionario de la Secretaría de Hacienda sobre las posibilidades de la reducción de precios de insumos energéticos como el gas y la electricidad. Que nos diga también si sería responsable políticamente y soportable financieramente, bueno, pues de hablar de un decreto de reducción de tarifas en servicios y en los energéticos en el contexto en el que nos encontramos. Sí creemos que es muy importante el que cualquier disminución de precios se esté dando de manera sostenida y como resultado de una mayor producción de hidrocarburos, en particular
de gas natural que se traduzca en un menor precio para el mismo gas natural que en cambio hoy importamos a precios caros, y donde la generación de electricidad se mueva sustituyendo combustibles de generación más caros como el combustóleo por combustibles más baratos. En el tema de gas natural, en el tema de gas LP, en el tema de las tarifas eléctricas a las cuales usted ahorita se ha dirigido, ¿en qué parte del paquete de esta gran reforma vamos a poder ver puntual, como por ejemplo el caso de las gasolinas está planteada en la ley de hidrocarburos? El diputado Juan Ignacio Samperio de Movimiento Ciudadano expresó su preocupación por las limitantes que la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia energética contempla para inhibir la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país. ¿De qué manera se va a detonar la economía en nuestro país si no se les permite participar a la pequeña y mediana empresa que generalmente tributan en el régimen fiscal opcional? El nuevo régimen, si recuerda que establecimos como parte de la reforma hacendaria que se aprobó el año pasado, es el régimen de incorporación fiscal. Y es a través de ese régimen que van a poder estar participando, es un régimen en el que pueden participar las pequeñas y medianas empresas. Cada uno de los 5 trimestres de este gobierno han ajustado el pronóstico de la economía. O sea, ¿por qué tendríamos que creer ahora en sus pronósticos? Y seguramente el año 2014 se va a cerrar por abajo del 2%. Por el Partido del Trabajo, el diputado Ricardo Cantú se pronunció por escuchar opiniones de expertos en la industria petrolera, de gobiernos de izquierda, así como de evitar que conflictos jurídicos en el sector se diriman en tribunales internacionales. También es muy importante que en los contratos no se pierda la soberanía jurídica del país, que las corporaciones extranjeras se vean obligadas a cualquier litigio, cualquier controversia, primero que se dé en los tribunales nacionales. Lo que también se determina es que en caso de cualquier posible disputa contractual, esa se va a tener que estar resolviendo de acuerdo a la legislación mexicana. No se va a poder estar aplicando ningún tipo de legislación extranjera en el caso de cualquier conflicto contractual. Es muy importante obtener la información de qué es lo que sucede en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Venezuela, en los países árabes, respecto del porcentaje de regalías para poner un piso más acorde con la realidad y cómo está el mercado a nivel internacional. En representación de la bancada de Nueva Alianza, la diputada María San Juana Cerda Franco manifestó su preocupación por la posibilidad de que surjan conductas nocivas durante la administración de los fondos contemplados en esta reforma. Por eso uno de los puntos importantes que tiene Nueva Alianza es cuidar las inversiones que se vaya a tener ese fondo y evitar los actos de corrupción y el conflicto de intereses que pueden tener los miembros de ese comité. Lo que se está proponiendo es que cuando los recursos excedan y hayan recursos excedentes adicionales por arriba de los límites a los fondos de estabilización, que ese excedente adicional no se vaya a gasto. Esta reforma plantea que bajo el esquema de contratos, los particulares o las empresas productivas del Estado se encontrarán sujetas a las obligaciones fiscales de cualquier empresa, es decir, referido al impuesto sobre la renta. Esta contribución, al ser un impuesto directo, ¿está sujeto a los criterios de vinculación de residencia? Al término de la ronda de preguntas y respuestas, se cedió la palabra al procurador fiscal de la Federación, Javier Lainez, quien destacó que la reforma constitucional en materia energética fortalece con autonomía de gestión y presupuestal a los órganos reguladores del sector. Que ustedes ya señalaron que van a disponer los órganos reguladores CRE y Comisión Nacional de Hidrocarburos de las contribuciones y aprovechamientos que se establezcan y que ellos cobren, por ejemplo, cuando otorgan los permisos, las autorizaciones, la administración de los contratos. Bueno, en su última intervención, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda manifestó a los legisladores su disposición para trabajar con ellos en la construcción de las leyes secundarias de la reforma energética.
insistir en que pues, nos ponemos a la disposición de ustedes para cualquier clarificación técnica hacia adelante, y también reiterar que todas y cada una de las preguntas que no hayamos tenido tiempo suficiente para contestar en las distintas rondas, pues con muchísimo gusto nos ponemos a sus órdenes para contestarlas con todo lujo de detalle. Al dar por terminada la reunión, del presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado José Isabel Trejo Reyes, recordó que se encontraban en sesión permanente y además anunció el próximo encuentro de las Comisiones Unidas. Estaríamos convocando para el próximo jueves, en este mismo lugar, a las 10 de la mañana, con la misma dinámica, con la presencia de la Secretaría de Energía.